¿Cómo están? Les saludamos y damos la bienvenida a nuestro y tu programa Ya no son más dos. Programa dedicado para los matrimonios, ¿cierto? Fundamentado en la palabra de Dios. Les saludamos desde Santiago de Chile. Somos Gabriel y Andrea, eh, matrimonio. Y bueno, queremos darte la bienvenida. Hoy comenzamos con nuestro primer programa. Vamos a tener algunas cositas ahí que vamos a comentarles acerca de cómo nace esta idea, por qué el nombre y un poco de nosotros para poder ir conociendo. Sí, compartiremos temas importantísimos que nos van a llevar, ¿cierto?, a tener un matrimonio pleno y sano. Así es que vamos ya al contenido, sean una vez más bienvenidos y quédate aquí para que juntos seamos edificados en este nuestro programa número 1. Este es el primer programa que estamos compartiendo, ya no son más dos. ¿De dónde nace la idea? Vamos a estar compartiendo, ¿cierto? ¿De dónde nace la idea? El nombre, ya no son más dos, ¿cierto? El por qué queremos compartir con ustedes este programa, este canal de YouTube. ¿De dónde nace esa idea? Contemos un poco. Bueno, ¿de dónde nace? Tenemos una historia de vida, tenemos un testimonio, entendemos que, cierto, la palabra de Dios es primordial en nuestra vida, pero la palabra va acompañada también con el testimonio, porque cuando vivimos situaciones en las cuales Dios hace una obra poderosa, hace una restauración, ahí quiere decir que no solamente estamos entendiendo o estamos estudiando la palabra, sino que la estamos viviendo. Por lo tanto, somos un matrimonio que comenzó mal, que comenzó deteriorado, pero cuando Jesús llegó a nuestra vida, comenzó una obra poderosa de restauración. Y es por eso que esa fue la carga que llegó a nuestro corazón, una carga en el buen sentido, por compartir nuestra experiencia con Dios en nuestro matrimonio. Sí, siempre en cada programa y cada día de nuestras vidas es un agradecimiento hacia Dios porque Él ha ido restaurando cada área, cada área de nosotros y desde ahí nace, ¿cierto? Como bien lo decías tú, nace el deseo, nace las ganas, ¿cierto? De ver a un Dios transformador, de ver a un Dios que transforma y que cambia las vidas, ¿cierto? De llegar completamente deteriorado, ¿cierto? Ver que disponer nuestras vidas en las manos del alfarero, esta vasija venía completamente rota, ¿cierto? Completamente deshecha, y cuando nos disponemos en las manos de Dios, es ahí donde Él empieza a formarnos, es ahí donde Él empieza a ayudarnos, ¿cierto? En este camino que es del matrimonio. Ya no son más dos, nace desde el deseo, ¿cierto?, del corazón de Dios, al primeramente restaurar nuestras vidas y para que nuestras vidas, ¿cierto?, podamos traer la experiencia y decirles que sí se puede con Dios. Así es. Bueno, compartimos desde la gratitud, y desde el deseo de ayudar. Cuando hablamos de compartir experiencia, no estamos hablando de expertise, sino de lo que hemos vivido, cómo Dios nos ha ido guiando, cómo Dios nos ha ido enseñando, y creemos que este tesoro no lo podemos guardar, sino que lo tenemos que compartir. Así funciona el reino, así funciona, ¿cierto?, la palabra de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no podemos callar, tenemos que compartir lo que hemos vivido con el Señor. Si tuviéramos que hablar, amor, en este primer programa, ¿cuál ha sido nuestro sello? ¿Qué es lo que más nos ha marcado como matrimonio? ¿Qué podríamos compartir? Yo creo que hay mucho que compartir y lo vamos viendo, lo vamos a ir viendo en cada programa, pero lo que rescatamos siempre en nosotros, que es el respeto, es el acuerdo y el complemento. Son tres cosas que son
importantísima que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. El respeto, ¿no es cierto? El poder respetarse, el respeto cuando uno toma acuerdos, o sea, no tomar acuerdos solo, siempre pedir también la opinión. Y aquí respetando cada uno de los roles, porque a mí me corresponde una labor, ¿cierto?, como sacerdote, y a mi esposa le corresponde otra labor, ¿cierto?, como mujer sabia. Porque Dios, si nos vamos al principio, amor, Dios crea al hombre y dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Le voy a crear una ayuda idónea, poder llegar a comprender, ¿cierto?, que no somos competencia, que algo que lo vamos a hablar también y lo vamos a ir desglosando, en algo que nos sirvió muchísimo. Insistimos, queremos compartir de la experiencia donde Dios nos ha llevado a vivir a nosotros. ¿Amén? La palabra de Dios habla en Mateo capítulo 19. Si nosotros vemos del verso 6 en adelante, aquí hace alusión al Génesis. Cuando está hablando el Señor ahí, les dice que en el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en los versos anteriores, si tú me puedes ayudar con el verso del 4, el 4 al 5. Claro, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Esto es tremendo, porque el desafío del matrimonio es poder manifestar este complemento de una sola carne. Mire, aquí nace, ¿cierto?, los desafíos cuando comenzamos a intentar ponernos de acuerdo. ¿Es fácil ponerse de acuerdo? No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Partiendo del punto de vista que somos dos personas totalmente diferentes. Tenemos opiniones diferentes, pensamos diferentes. Muchas veces a lo mejor no puedo yo estar de acuerdo, ¿cierto?, con algo que está diciendo mi esposa y así viceversa. Poder llegar a esa madurez, que a lo mejor van a haber cosas que yo voy a hacer, ¿cierto? A lo mejor sin consultarla, quizás, ¿cierto? Pero ya ha habido un acuerdo anterior que tú dices, no, está bien. Y aún así, si nos equivocamos, tener la madurez para después decir, ya, sigamos adelante, sigamos avanzando en esto. Es difícil, ¿cierto? También, porque cuando dice el Señor que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, venimos con historias distintas. Muy distintas. Por lo tanto, tenemos, como dices tú, ¿cierto? Somos distintos, traemos una forma de ver la vida distinta. Así es. Y lo ideal, ¿verdad?, que cuando nosotros nos casamos es que haya una preparación, que podamos conversar cosas en las que vamos a tener que tomar decisiones a futuro, cómo es que vamos a vivir, claro, cómo es que van a ser nuestra relación con nuestras familias, nuestros padres, ¿verdad? Cómo es que vamos a llevar las finanzas, cómo es que vamos a llevar la crianza de nuestros hijos, y como normalmente no traemos crianzas iguales, no traemos una forma igual de ver la vida, si nosotros no nos tomamos de este principio bíblico, cada uno va a correr o va a avanzar en un carril distinto, y cada uno va a querer hacer valer su visión, su forma, para que se hagan las cosas a esa manera. Pero cuando nosotros llegamos al matrimonio tenemos que entender que, como dice la palabra, aquí el Señor le está diciendo, pues, no son ya más dos, ahora son una sola carne. Entonces, Dios entiende que venimos de distintas realidades, distintas crianzas, que tenemos distintos pensamientos, pero el Señor es tajante en eso. Ustedes no son ya más dos personas por separado, no son uno por un lado y otro por otro, ahora vienen a ser una sola carne. Y que entre paréntesis, de ahí es que nace el nombre de este canal,
el nombre del programa y también de nuestra cuenta de Instagram, que más adelante ahí les vamos a compartir para que ustedes nos estén apoyando. Y eso fue uno de los trabajos más fuertes en nuestra vida, porque el Señor nos llevó y nos trabajó de tal manera que nosotros tenemos que trabajar juntos para traer alimento a nuestra casa, sustento a nuestra casa. Llevamos un ministerio juntos, por lo tanto nosotros vivimos juntos todo el día. No es que sale cada uno a su trabajo y después vuelve y nos encontramos en la tarde. No, nosotros estamos todo el día juntos. Cuando tenemos que salir, a ministrar, cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando, todo lo estamos haciendo juntos. Entonces el Señor nos llevó a experimentar el complemento. Ahora, tú pudieras, amor, compartir un poco tu experiencia en algún área donde más te haya costado o te siga costando, porque aquí, como dijimos al principio, estamos compartiendo desde la gratitud. Claro. Y desde la experiencia que hemos vivido y no de la expertise. Nosotros todos seguimos siendo tratados, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, el día a día Dios nos quiere enseñar algo. Y si bien, por ejemplo, llevamos años de matrimonio, no es lo mismo el noviazgo, ¿cierto? De verse algunos días, ¿cierto? A después pasar una vida juntos. Dios va a tratar esos diferentes caracteres, diferentes formas de ser, que ya la toalla en el piso al principio es el problema, yo creo, de todo, que la taza que quedó en la mesa, ¿me entiendes? O sea, todos esos son conflictos, pero son cosas menores pero uno las vivimos ya después si se queda, porque como estamos ministrando, salimos a ministrar afuera, ¿cierto? Llegamos, nos tomamos un té en la noche y queda ahí, o sea, a veces llegamos cansados, no se lavaba, ¿cierto? Quedaba, ya no hay problema, se lava el otro día, o sea, eso no puede ser un tema para traer el conflicto, que son temas básicos que son buenos tocarlos también y mencionarlos. Yo creo que una de las cosas que como que a él cuesta es el acuerdo, ese ponerse de acuerdo, ¿cierto? Porque a veces queremos correr solo, queremos tomar decisiones solo, no queremos, o porque a veces sabemos lo que va a decir la otra persona, ¿cierto? No estoy diciendo que eso es lo que a mí me ha costado, sabemos lo que va a decir la otra persona, en este caso ya mi esposa, ¿cierto? Ya no, porque me va a decir que no, pero yo quiero hacerlo igual. Y en ese yo quiero hacerlo igual, ¿cierto? Cometemos errores, se cometen errores. ¿Por qué? Claro, uno como sacerdote, claro, tiene que traer, no solamente está enfocado en traer la provisión, en traer la presencia de Dios, en llevar a la familia a los pies de Cristo, ¿cierto? Y lamentablemente venimos con eso marcado, de la mujer como que se minimiza, pero cuando entendemos esto, ¿cierto? Y es por eso que queremos compartir todo, cuando entendemos que ya no vamos a correr solos, sino que Dios nos crea una ayuda idónea, Dios también hablándonos a través de ustedes, ¿cierto? A través de ti, Dios hablándome a través de mí, de ti, perdón, y a veces eso como que no cuesta, eso cuesta. Eso como que cuesta. Yo creo que me costó un poco al principio. Yo creo que eso, hablando ahora, yo creo que me costó un poco al principio ese acuerdo. Sí, me costó un poco al principio, pero cuando entendemos, cuando viene esa relación maravillosa, yo soy un defensor del Ministerio de la Mujer, de verdad, porque vemos mujeres tremendas siendo usadas por Dios en la Escritura, y hoy en día Dios quiere restaurar matrimonio, ¿cierto? Porque lo vemos desde el principio. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, ¿cierto? Primero crea al hombre y le dice, le voy a crear desde el costado, ¿cierto? La costilla, voy a sacar la ayuda idónea para que juntos fructifiquen, se hagan cargo de la tierra. Es Dios obrando a través del matrimonio, hermano. Es Dios obrando, es Dios trayendo sus diseños a través del matrimonio, sacándonos de una vida, ¿cierto? Donde íbamos directo a la perdición, nos rescata, nos junta, ¿cierto? Y cada uno de ustedes tiene diferentes
testimonios, ¿cierto? De vida, cómo se conocieron, y eso es maravilloso, el poder dejarse formar por Dios, machacar por Dios. Eso es tremendo. Hay una cosa que, porque pudiéramos decir, ok, cada uno tiene experiencias distintas, podríamos contar un montón de situaciones que hemos vivido. En lo personal a mí me costó mucho el trabajo en conjunto, porque tenemos muy distintas formas o muy distintas habilidades. En el caso mío, yo soy muy analítica del tema del orden. Para mí el tema administrativo, el tema de estrategia, de pensar, es como mi fuerte. El de mi esposo es ejecutar. Entonces muchas veces, ¿en qué topábamos? En que mi esposo quería ejecutar rápido, pero yo, momento, esto hay que planificar, esto hay que verlo bien. Entonces, esas cosas a mí me costaba apurarme y a él le costaba esperarme, porque teníamos que llegar a un acuerdo. De hecho, todos estos proyectos que nosotros tenemos como también que tienen que ver con ministerio y trabajo, son un desafío porque corremos de manera distinta, velocidades distintas, pero hemos tenido que aprender a esperarnos y a comprendernos. Entonces, pudiéramos también compartir que una de las claves para poder llegar a un nivel de complemento, a este nivel de una sola carne, a llegar a entender que no somos ya dos personas distintas, que no somos, o sea, somos distintos, sí, pero que no nos vamos por separado, sino que somos una sola carne, es conocernos a fondo y poder entender que nos vamos a conseguir, y que la idea tampoco es que la otra persona sea igual que yo, que haga las cosas igual que yo, que piense igual que yo. Ese es el desafío, que aún siendo distintos, teniendo gracias distintas, podamos llegar a trabajar juntos y a ponernos de acuerdo. Sí, eso es fundamental. El acuerdo es algo que, repito, estamos hablando desde la experiencia, o sea, de lo que Dios ha hecho en nosotros. O de las vivencias, para que no suene como... Exacto, como de la vivencia, ¿cierto? De poner el fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Algo que siempre lo hemos dicho, muchos pueden tener una casa, pero llegar a construir un hogar, y el hogar lo hemos construido, nuestro hogar, en la base, fundamentado en la roca, ¿cierto? Fundamentado en Cristo. Y eso también el respetarse, porque aún así, teniendo pensamientos diferentes, el respeto nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a salir adelante y ir creciendo en este complemento, ¿cierto? Porque si nos respetamos, y llegamos a acuerdos, ¿cierto? Porque eso es algo que ha marcado mucho también, el poder estar de acuerdo en cómo nos vamos a conducir, cómo ser con nuestra familia, con nuestros padres, ¿cierto? Y etcétera, tantas cosas que ocurren a diario, que tenemos que caminar en ese acuerdo. Se habla mucho del respeto y llegamos a lograr ese complemento, ¿cierto? Ese complemento que Dios quiere de ser una sola carne. Recuerdo que en un principio algo que yo aprendí de ti que me impactó, cuando estábamos en... Cuenta. Pone su carita. Cuando comenzó este proceso de restauración, nosotros conocimos al Señor y aún ya estábamos teniendo una vida de matrimonio, no nos casábamos legalmente. Cuando nosotros estábamos viviendo juntos, conocimos al Señor, comenzó en un orden en nuestra vida, ¿cierto? Y vivimos, muchas cosas muy difíciles que nos llevó a tener muchos problemas, a dañarnos, a insultarnos, dañarnos, porque eso es lo que el corazón o
la impulsividad en nosotros, cuando no tenemos una revelación de Dios en nosotros, de su misericordia, de su piedad, solamente reaccionamos y nos defendemos. Entonces recuerdo que fue un tiempo donde estábamos muy mal y recuerdo que tú dijiste, yo no voy a demostrar, no te voy a prometer nada, sino que te voy a demostrar solamente el cambio en mi vida. Y comenzaste a orar por mí simplemente. Comenzaste a orar y a pesar de que yo tenía actitudes muy ofensivas hacia ti porque yo estaba herida, porque estaba ofendida, tú menguaste y tú esperaste y solamente comenzaste a orar para que Dios trajera esa calma a mi corazón y pudiera perdonar y pudiéramos seguir adelante como un matrimonio. Sí, primeramente fue orar por mi vida, ¿cierto? Porque venían esos impulsos de querer responder y de querer herir con mi respuesta, ¿cierto? Porque quizás podemos decir, pues nunca le he levantado la mano sin Cristo y menos con Cristo, ¿cierto? Pero sí hubieron palabras muy hirientes, muy hirientes, muy ofensivas, ¿cierto? De querer, no querer callar y ese orgullo, ¿cierto? De no sentirse menos, de querer aplastar a la otra persona y verla como una competencia, ¿cierto? Y ahí decidí encerrarme, buscar a Dios en oración, en ayuno, primeramente para sacar todo eso, esa escoria, ¿cierto? Esa rabia, esa ira, esas obras de la carne que estaban operando en mi vida aún. Y ahí de la base empecé a orar por mi esposa, empecé a orar por mi esposa para que sea Dios, porque no nos podemos enrostrar la palabra, ¿cierto? O sea, yo ahora entiendo cuál es mi parte como hombre de la casa, como sacerdote, cuál es la parte que yo tengo que cumplir, lo que la palabra me está indicando, ¿cierto? Pero el error que muchas veces se comete, que cometí, es enrostrarle, pero tú no estás cumpliendo lo que dice la palabra. Oremos en lo secreto. Dice que si nos metemos a orar, ¿cierto? En ese lugar secreto, ¿cierto? Dice que Él va a responder esa oración, parafraseando esa palabra, ¿cierto? Va a responder en público, vamos a ver la respuesta. Amén. O sea, saliendo de esa habitación, saliendo de lo secreto de Dios, vamos a ver la respuesta, vamos a ver el cambio de atmósfera que va a acontecer. Amén. Así que sabemos que el enemigo va a irse en contra de lo que Dios creó, de lo que Dios creó. El enemigo no puede crear, él no puede crear. Tenemos a un Dios creador que Él puede seguir creando lo que a Él le parezca, ¿cierto? Crear. Pero el enemigo es un imitador y Él va a interponerse, ¿cierto? Va a buscar lo que esté todo a su alcance y usar su fuerza para traer divisiones, para traer separaciones. Lamentable que el número que hubo, ¿cierto? Pandemia hubo a nivel mundial, ¿cierto? Lamentable escuchar que ahí hubieron muchos matrimonios que se separaron. ¿Por qué? Porque no se conocían, no habían aprendido a convivir el día a día. Amén. No estaba el respeto. Salían a trabajar, volvían, se despedían en la mañana, volvían en la noche, comían, se acostaban y así una rutina, pero pandemia cerró todo, ¿cierto? Y hubo que aprender a conocerse. A nosotros, a nosotros en lo personal nos gusta estar juntos. Cuando salimos, ¿cierto? A veces me ha tocado viajar solo por el ministerio y por 3 días, porque tampoco ha sido por tantos días, ¿cierto? Pero nos extrañamos y estamos en constante comunicación, perdón, llamándonos, escribiéndonos. Hoy en día tenemos tantos medios para comunicarnos, pero el estar, ese toque físico, ¿cierto? El estar, eso extrañamos. Amén. Y eso se va construyendo, se va construyendo y es eso que queremos compartir. O sea,
encerrarse a buscar a Dios para orar el uno por el otro Así es. y poder llegar a orar juntos. Me gustó una de las cosas también que dijiste acerca de que somos complementos, ¿verdad? No competimos, no somos competencia. Y eso también es un punto importante en el llegar a ser una sola carne, porque cuando entendemos que nosotros no competimos, ¿cierto? Que no hay una rivalidad, eh, que no tengo que tener la razón, que no tengo que ganarle, como tú decías, no tengo que aplastar, no tengo que quedarme con la última palabra. Cuando nosotros desechamos todos esos argumentos que uno viene programado muchas veces de esa manera, el tener la razón, en una discusión yo tengo que buscar un argumento para ganar, para dejar callada a la otra persona, cuando eso no es lo importante. Tener la razón no es importante. Entender que no somos una competencia y que así como somos tan distintos, esa es la gran ventaja que tenemos, el ser muy distintos. ¿Por qué? Porque cuando nos venimos a complementar, nos complementamos y nos completamos, porque todo eso que a mí me falta, vienes a completarlo tú. Claro. Y todo lo que a ti te falta, vengo a completarlo yo. Entonces imagínese el impacto, imagínese la efectividad que tiene un matrimonio que entiende que no es una competencia, sino que lo distinto que son no es un defecto, lo distinto que son no es un problema en el matrimonio, al contrario, que esa es la ventaja para poder completarse y complementarse, llegar a ser una sola carne, pero ya con todas las virtudes, con los dones, con las gracias que cada uno tiene para que juntos puedan ser tan efectivos en lo que Dios les ha enviado a hacer. Porque tenemos claro que el matrimonio es un diseño que nace del cielo. Es como tú dijiste, Satanás, ¿qué quiere? Destruir y también imitar, piratear, como decimos acá en Chile, no sé cómo le llaman en otros países, cuando quiere falsificar los diseños de Dios. Y uno de esos diseños que él ha falsificado, ha desvirtuado, ha venido a destruir es el matrimonio. Pero Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Por lo tanto, el diseño del matrimonio y lo que Dios tiene en su corazón para el matrimonio, para que el matrimonio haga, es agradable, es bueno y es perfecto. Un matrimonio no es solo compañía y vamos a formar una familia, vamos a tener hijos y los vamos a ver crecer, después vamos a divertirnos con nuestros nietos, es mucho más allá de eso. Por eso es tan importante entender que tenemos que llegar a esa una sola carne, a complementarnos para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestro matrimonio. ¿Por qué Dios permitió que nos uniéramos? ¿Qué tenemos, qué legado es el que tenemos que dejar nosotros a nuestras generaciones, a nuestros hijos? No solo a nuestros hijos, nosotros tenemos un llamado fuerte en nuestro corazón por compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para poder ayudar, porque estábamos perdidos, estábamos mal, íbamos al fracaso, no había razón para continuar. Las primeras palabras que venían a nuestra boca, hasta aquí llegamos. Bueno, tome sus cosas, váyase. Bueno, hasta aquí entonces nos separamos, cada uno vive su vida. Pero cuando cerramos esa puerta, porque entendemos que Dios nos ha unido para un propósito mayor, para algo mucho más grande, entonces ya esa opción no está. Y cada uno va a poner de su parte para poder, como tú lo dijiste, ¿cierto?, cumplir cada uno la función que Dios le ha dado dentro del matrimonio. Sí, y en eso por mucho tiempo erróneamente dijimos yo pongo mi 50% y ella pone el otro 50% y juntos hacemos el 100%. Y es totalmente equivocado porque
yo tengo un 100% que Dios depositó en mi vida, ella tiene un 100% que Dios también depositó en su vida, y juntos tienen que ser ese 200%. ¿Ven? Ya no son más dos, sino que ya somos una sola carne. Y en eso aplicamos el 200%. Dice la Escritura que uno va a hacer retroceder a 1000, pero dos van a hacer huir a 10.000. O sea, hay una potencia en el acuerdo, hay una revelación maravillosa cuando estamos en el acuerdo, y que todo va a ser más fácil cuando uno pone todo, todo a disposición, los dones, los talentos, como tú bien lo decías, ¿cierto? Hay dones, hay talentos, ¿cierto? Hay un llamado, ¿cierto? Cada uno a lo mejor se marca ese llamado, pero cuando mi llamado primeramente lo pongo a disposición de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio, nos vamos a potenciar ambos. Yo me voy a beneficiar de lo que ella tiene, y ella se va a beneficiar de lo que yo tengo. Lo primero cuando salgamos de esa puerta, cuando nuestra puerta, hacia afuera, tiene que ser lo que estamos demostrando adentro, lo que somos realmente en casa. Y cuando yo salga, amar, volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero ver a mi esposa. Quiero ver a mis hijos, mi familia, porque los extraño. Tengo que salir, pero voy a volver. Que no esté esa carga allá afuera. Voy a volver a casa. Qué lata, ¿no? No nos guardemos nada. No nos guardemos nada. Tenemos que ser cartas leídas. Tenemos que ser transparentes en nuestra casa. Y de esa forma, conducirnos fuera. Entregarnos en un 100%. Sí. Esa es la invitación, entregarnos en un 100%. Es difícil, porque muchas veces hay una sola parte que está dispuesta y la otra parte está ahí, no te creo mucho. Por lo que hablábamos también hace un momento, las historias de vida, muchos han sido engañados, traicionados, heridos, a lo mejor el mismo matrimonio, dentro del mismo matrimonio se ha vivido una traición, se ha vivido algo muy, muy, muy fuerte, pero repetimos, se puede, con Dios se puede, de la mano de Dios se puede. Y cerrando la historia que estaba contándoos un poco y que te decía yo que admiraba tu paciencia y esa decisión que tomaste de buscar a Dios mientras, para que Él tratara conmigo y yo poder perdonar, ¿cierto? Quiero contarle que fue así. Pude perdonar a mi esposo perdonarme a mí, pero sabe que hay un sello ahí tremendo, que ese dolor desapareció, que esa ofensa nunca más apareció en ninguna discusión, porque fue tan de Dios esa sanidad, fue tan de Dios ese perdón, fue en el espíritu, fue con el corazón, que eso nunca más volvió a salir a la luz, eso nunca más volvió a salir a una conversación con dolor. Entonces, cuando es Dios que nos está llevando a perdonarnos, a sanarnos, eso desaparece, ese dolor desaparece. Obviamente que los recuerdos están, porque son cosas que vivimos, pero ya no es ese dolor, ya no es esa espinita que tengo contigo y por eso desconfío y ya no me entrego más por lo que me hiciste, ya no me entrego 100%. No, seguimos creyendo en este diseño, seguimos creyendo que Dios nos llamó y vamos a dar todo de nosotros, no nos vamos a guardar nada, no vamos a dejar nada escondido, sino que vamos a dar todo de nosotros para que esto funcione. Y este es el llamado, que ambos, tanto esposo como esposa, estén dispuestos a dar su 100%, estén dispuestos a ser vulnerables, estén dispuestos a escuchar, estén dispuestos a contar que su esposo, que su esposa sea su mejor amigo. Por un lado, que uno, el que escucha, llegue a ese nivel de madurez en donde lo que escucha lo pueda administrar de manera madura, espiritualmente con el Señor, para no ofenderse, para no enrostrarlo, como tú decías, no enrostrar, ¿verdad?, la palabra, ni tampoco los errores, sino que al contrario, ser realmente confiable para la otra persona y que
le voy a ayudar o me va a ayudar para que salgamos adelante. Así que eso queríamos compartir en nuestro primer programa. Creo que va a ser de mucha bendición y les agradecemos desde ya la sintonía, ¿cierto? Y queremos compartirle también que tenemos la página ahí. Sí, tenemos, bueno, nuestra cuenta de Instagram se llama, bueno, es @ya-no-son-más-2, para que usted ahí también comience a seguirnos, a compartir. Ya hemos compartido, comenzamos hace muy poquitito tiempo con esa cuenta, ya hemos compartido algún material y es de lo que también estamos hablando y vamos a hablar en los siguientes programas. Está este canal también de YouTube, Ya no son más dos, para que usted comparta, para que usted comente. Queremos decirle que si también usted puede dejar algún comentario de algún tema que le gustaría tratar, lo podemos considerar también. Así es que para que vamos haciendo de esta una comunidad donde los matrimonios puedan ser restaurados, puedan ser fortalecidos y podamos mostrar a Dios, ¿cierto? Como el soberano, como el creador de todas las cosas, como el creador, ¿cierto?, del matrimonio, de la familia. Así es que muchas gracias una vez más por ver este programa y les invitamos a que sigan y sigan conectándose. Vienen más programas, ya en otra oportunidad veremos temas, ¿cierto?, como por ejemplo la importancia de buscar juntos a Dios, de orar en conjunto, y ahí tenemos distintos temas, por qué es bueno el matrimonio, en fin, tenemos tantas cosas que compartirles, así es que muchas gracias y bueno, nos estamos encontrando en un próximo programa. Nos despedimos, sus servidores, Gabriel y Andrea. Bendiciones. Ya no son más dos.